Vale. No sé si lo veis ahora bien. Va a tardar unos segunditos. ¿Sí? Vale. Te veo a ti y al resto de los participantes. Ahora sí. Ahora se ve. Vale, perfecto. Fantástico. Disculpadme por el pequeño gap técnico. Muy bien. Pues esa era la gráfica que os estaba explicando, que estaba detrás de todo eso, ¿no? El comportamiento exponencial de la realidad, el pensamiento humano rectilíneo, la sobrevaloración antes y la infravaloración después. Siguiendo con este tema, vamos a empezar con el Internet de las cosas. Vamos a empezar a hablar de la primera tecnología disruptiva. Vamos a ver qué es esto del Internet de las cosas y por qué incluyo como tecnología disruptiva el Internet de las cosas, ¿no? ¿Y por qué el Internet de las cosas? El Internet es la Internet y ahora ¿por qué es el Internet de las cosas? Bueno, eso es una definición extraída de Wikipedia, por lo tanto es podríamos decir, una definición muy genérica de lo que es el Internet de las cosas, pero me sirve muy bien como ejemplo para poder hacer una pequeña introducción. Dice el Internet de las cosas, es decir, el Internet of Things, que viene del IoT, que es la abreviatura en inglés, por sus siglas en español, es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Hasta hace unos años, mejor dicho, Internet era básicamente una comunicación, o sea, un instrumento de comunicación humano. Es decir, nosotros enviamos correos electrónicos, hacíamos IRCs o chats, empezábamos a hacer videoconferencias, utilizábamos Internet de una manera muy humana, es decir, era una infraestructura de comunicación, de compartir contenidos, de compartir, de interlocución, de sistema de intercambio de datos, de información en algunos casos. Por lo tanto, éramos humanos, que hablábamos con humanos y en algunos casos pues nos podíamos conectar con máquinas, pero no había una relación, hasta hace relativamente poco, en la que pudiéramos decir que las máquinas se comunicaran con otras máquinas a través de Internet. Cuando una máquina se comunica con otra máquina a través de Internet, es cuando aparece el Internet de las cosas, ¿no? Y esto, ¿por qué es tan importante que una máquina se comunique con otra máquina? Las máquinas ya se comunicaban entre sí. Hace muchos años, por ejemplo, en la central nuclear de Ascó, que tengo aquí relativamente cerca, pues había un sensor que medía, es un contador Geiger, que medía el nivel de radioactividad, y ese contador Geiger estaba conectado con un teléfono que a su vez hacía una llamada telefónica con la línea telefónica normal a un ordenador que estaba en Madrid, y ese ordenador pues lo que hacía era preguntar permanentemente a ese sensor cuáles eran los niveles y según determinados niveles pues tomaba decisiones. Por ejemplo, si en un momento determinado veía que el nivel de radiación era muy elevado, pues activaba todo un protocolo de alarma. Ya existía, por tanto, una comunicación entre ese sensor y un ordenador central, por tanto, había máquina a máquina. Entonces, ¿qué diferencia hay con el Internet de las cosas? Bueno, pues que en vez de ser una comunicación directa entre el sensor y el servidor, pues ahora en medio tenemos Internet. Entonces, cuando esa comunicación entre un sensor o un ordenador que tiene un sensor y un ordenador servidor, que es donde van a parar los datos y se toman las decisiones, y no hay ningún ser humano en medio, pues a eso se lo ha dado en llamar el Internet de las cosas. Empezó con la industria, pero ahora pues el Internet de las cosas lo tenemos prácticamente en todos sitios. Es decir, lo podemos encontrar desde en una cafetera, que es un caso clásico, pues en una máquina de vending, en una máquina de TAC para que nos hagan una tomografía axial en un centro de diagnosis, hasta incluso lo podemos encontrar en cosas tan sorprendentes como una pizarra electrónica en la que nosotros damos clase y todo lo que se escribe allí pues queda digitalizado y se envía a un servidor. Entonces, en ese proceso no interviene ningún ser humano y además utiliza el mismo sistema que hemos utilizado nosotros para enviar un correo electrónico. De ahí el nombre de Internet de las cosas, porque no tiene seres humanos en medio. Así que si hacemos un pequeño resumen y vemos lo que es un sistema IoT, para que tengamos una idea clara, lo que veremos es que hay un sensor, hay un aparatito que lo que hace es
capturar los valores de la realidad, los valores, las magnitudes de la realidad. Imaginemos una magnitud como pueda ser la temperatura, ¿no? Pues captura la temperatura y la transforma en algo que el ordenador puede procesar, en un dato que puede almacenar y procesar. De forma que, digamos, que la temperatura se transforma digamos, un número digital. Ese número digital es capturado por ese sensor, la temperatura, y es enviado a través de un proceso de transmisión. Ese proceso de transmisión pues puede ser desde un sistema pasado en un cable, como puede ser el cable que nosotros tenemos en nuestro ordenador conectado a nuestra ADSL, o puede ser inalámbrico, por ejemplo, el que utilizamos pues para hacer llamadas telefónicas con un móvil, como un móvil cualquiera. Esto utiliza un sistema inalámbrico. Por lo tanto, no tengo ningún cable y me puedo comunicar directamente a través de las ondas de radio. Bueno, pues ese sistema también se puede considerar una transmisión. Así que los datos capturados por el sensor se envían a través de esa transmisión y llegan a un sitio, ¿no? ¿Y ese sitio qué es? Bueno, llegan en realidad a un lugar en el que ese dato se almacena y se procesa. Bien, hasta hace muy poco, pues esos datos iban a parar a ordenadores, generalmente un ordenador, que lo que hacía era coger esos datos, almacenarlos, guardarlos en el disco duro y procesarlos. Por ejemplo, enseñarlos en una gráfica o hacer cosas del estilo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues que los ordenadores únicos empezaban a recibir datos de miles de sensores y miles de sensores, y de golpe ese ordenador, pues en poquitas horas quedaba colapsado. Así que había que meterle más disco duro, más memoria, más grande el ordenador. Hasta que a alguien se le ocurrió crear un sistema que se podría decir que era como una especie de racimo de ordenadores que trabajaban todos entre sí. A eso se lo llamó un clúster de ordenadores, trabajando todos entre sí, y entre todos iban almacenando pues pequeñas porciones de la totalidad de los datos que le llegaban de los sensores. De esa forma se hizo un sistema repartido de almacenamiento y además un sistema repartido de procesamiento de datos. Pues a eso se lo colocó en un edificio muy grande, y ese sistema, pues como no estaba en un solo ordenador, se lo llamó nube de ordenadores. Nube de ordenadores. Porque no iba a un solo ordenador, iba a una especie, digamos, de colector que repartía todos esos datos en diferentes ordenadores de manera absolutamente arbitraria y transparente al usuario. Y ahí se creó el concepto de cloud, el concepto de nube. Por lo tanto, un sistema de Internet de las cosas tiene un sensor, tiene un sistema de transmisión y tiene un lugar donde se procesan esos datos, a lo que nosotros hemos llamado nube. Sensores hay de 1000 tipos, y cada vez sensores más fascinantes. Hay sensores que permiten más o menos tener un comportamiento como serían los sensores nuestros, ¿no? La temperatura la distinguimos por el tacto, la luz la vemos a través de la vista, los sonidos los escuchamos a través del oído. Pues hay más o menos lo mismo en sensores que podemos encontrar en formato electrónico digital, ¿no? Que sería el equivalente digital de nuestros sensores. Pero hay sensores que funcionan, diría, incluso más allá de nuestra capacidad sensórica. Por ejemplo, un sensor de infrarrojo es capaz de capturar pues, imágenes o frecuencias en infrarrojo que el ojo humano no puede ver. Un sensor, por ejemplo, de radioactividad, pues es un contador Geiger que permite medir el nivel de radioactividad, pero nosotros no tenemos ningún sentido que nos permita saber cuál es el nivel de radioactividad, pues no sé, a través del tacto, a través de un orgánulo que en este momento tuviéramos potencialmente. Pero como no lo tenemos, no somos capaces de capturar esa magnitud. Sin embargo, los ordenadores sí. Por lo tanto, hay miles, millones de ordenadores. Los sensores son muy baratitos, los sensores son realmente muy fáciles de construir. Eso ha provocado que haya miles y miles de millones de sensores. En un coche, por ejemplo, cualquier coche relativamente moderno, es decir, un coche que pueda tener, yo que sé, 5 o 6 años, pues hay aproximadamente entre 600 y 700 sensores diferentes, repartidos por todo el coche. Los coches eléctricos y los coches de autoconducción ya están en escala de miles de sensores. Alucinante, realmente increíble. Y todos esos sensores están enviando datos de manera continua y se están transmitiendo de manera diferente, inalámbrica, alámbrica y todas esas cosas, ¿no? Y de golpe todos esos datos van a parar a la nube. Y la nube cada vez es algo más abstracto y más grande y más tan enorme que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Para que os hagáis una idea,
Google, por ejemplo, tiene un grupo, digamos, una cantidad tremenda de naves industriales llenas de ordenadores en rack, y necesita equipos de refrigeración muy potentes porque esos ordenadores generan mucho calor, entonces tiene una refrigeración, gasta mucho dinero en refrigerar y en mantener la temperatura para que los ordenadores no se fundan, y eso tiene un coste elevadísimo. Así que se le ocurrió algo fantástico, es ¿qué pasa si metemos pues todos esos ordenadores en un contenedor y lo metemos debajo del agua? Debajo del agua está más o menos a unos 100 metros de profundidad, pues podemos tener temperaturas de 5 o 6 grados. Bueno, pues eso es lo que hicieron. Cogieron y metieron en contenedores estos de camiones, los hicieron absolutamente herméticos y resistentes a la corrosión, metieron adentro racks de ordenadores y en vez de tener aire acondicionado lo metieron debajo del agua. Y tienen un cable de fibra óptica y con eso se conectan y ahí van a parar nuestros datos. O sea que los datos de los sensores que capturamos muy probablemente pues estén guardados, no sé, en las costas de Inglaterra a 100 metros, 50 o 90 metros de profundidad o lo que sea. Fascinante lo de las nubes. Todas funcionan de manera increíblemente sincronizada. Y todas se comunican a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo, 2,5 veces, 2 vueltas y media a la Tierra podría llegar a dar esa señal. Por tanto, es casi instantáneo el proceso. Así que se ha creado un nuevo modelo, una nueva fórmula de almacenamiento y procesamiento de datos que es la nube, ¿no? Que es donde van a parar todos esos datos. El IoT, por lo tanto, son sensores, un sistema de transmisión y una nube donde se guardan. Pero realmente, ¿cuál es la pirámide? O sea, ¿cómo es el proceso, ¿no? en un sistema de Internet de las cosas? Bueno, pues tenemos aquí abajo unos dispositivos que veis en color azul, que son los que cogen los datos, ¿no? Que es la capa, digamos, podríamos decir, la base de la pirámide, que es donde se recogen los datos. Luego hay un proceso de envío de esos datos a una capa superior, que es donde estaría la nube, ¿no? La nube, que es donde se guardan esos datos, la capa verde y la capa amarilla, ¿no? El fog y el cloud. El fog y el cloud se diferencian básicamente en la proximidad que tienen a los sensores, ¿no? Los que están más cerca de los sensores es fog, que en este caso sería como la bruma, ¿no? Serían nubes pequeñitas cerca de un grupo de sensores que intermedian con la nube grande, ¿no? Para equilibrar el balance de cargas. Y por último, tendríamos las aplicaciones. Bueno, pues ya los datos están ahí, tenemos millones de datos, no paran de entrar porque los sensores no paran de enviar datos. Bien, ¿y qué hacemos con todo eso? Pues tenemos tantos datos que no nos cabe en un ordenador, y cuando no nos cabe en un ordenador son datos que le tenemos que poner un nombre, y le pusieron un nombre, se llama Big Data, y veremos lo que es el Big Data más adelante. Por lo tanto, el Big Data está en la nube siempre. ¿Por qué? Porque los ordenadores nuestros no somos capaces de procesar tal volumen de datos, ni siquiera de almacenarlo. Muy bien, pues aquí tenemos la pirámide de IoT. Así que sensores, procesamiento, en este caso transmisión de datos, almacenamiento en la nube, y aplicaciones que lo que hacen es transformar esos datos en información. Bien, si vemos el proceso en la industria, para nosotros es muy importante porque de esta manera podemos entender qué está pasando con el IoT, ¿no? El ejemplo del sector industrial tiene también una aplicación en el sector de la educación. Ha pasado algo bastante parecido. En la industria 1.0, la primera industria, pues, a partir de la aparición de la máquina de vapor, pues vino la revolución industrial, ¿no? Entonces, con la máquina de vapor se empezaron a hacer los primeros procesos industriales masivos. Empezó en Inglaterra, siguió en Alemania, en toda Europa, y se empezaron a trabajar con máquinas, y esas máquinas pues empezaban a hacer volúmenes de trabajo y colocaban en riesgo pues a los trabajadores. Entonces hubo una revolución en contra de las máquinas en Inglaterra, que casi acaba con la destrucción de más de una fábrica. Se llamaba la revolución de los luditas, muy interesante, ¿no? Pero la industria no paró, siguió. Y entonces John Ford, cuando empezó a trabajar y a construir los primeros coches, pues creó la primera cadena de producción. Entonces, la primera cadena de producción permitió hacer una producción en masa, ¿no? De una manera
de una manera increíble, ¿no? Y luego la industria 3.0 y la industria 4.0, ¿no? La industria 3.0, ¿qué sería? Con la informática se empezó a automatizar y, por último, con la industria 4.0 es cuando empieza el IoT. Vale, muy bien, ya está. Hemos hecho una introducción del IoT. Hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que hay en el IoT. En resumen, tenemos una serie de sensores que se comunican a través de un sistema de comunicación y que dejan los datos en la nube, y esos datos después vamos a utilizarlo para el Big Data y ya veréis cómo lo podemos utilizar en inteligencia artificial. La revolución del 5G es una revolución que está haciendo algo que es probablemente está provocando uno de los grandes cambios dentro de la tecnología inalámbrica. Y os voy a explicar por qué. No es por el hecho de que, como explica ahora, y veréis luego en el vídeo cuando podáis ver la presentación, y os aconsejo que miréis el vídeo porque es interesante, no es solamente la velocidad a la que se puede llegar a bajar información o subir información con los servidores, sino que por el contrario, esta revolución está yendo un poco más allá. Es decir, está provocando que, por ejemplo, la señal entre que se emite y se recibe, el tiempo prácticamente esté cercano al cero. Eso permite, para que os hagáis una idea, el uso de unas gafas de realidad virtual y que se puedan comunicar directamente de forma inalámbrica con 5G y que no provoque mareo. Es decir, que realmente podamos utilizar esas gafas y estar comunicados directamente con un servidor, porque el tiempo entre que la señal nos llega del servidor o que nosotros emitimos esa señal hacia el servidor es prácticamente cero, no hay latencia. En un ping-pong sería el tiempo en que la pelotita está en el aire. Ahora tenemos un tiempo lo suficientemente largo como para que cuando nos ponemos unas gafas de este estilo en 4G, pues esa información, el ojo perciba esa diferencia de tiempo entre la realidad y la ficción, podríamos decir, y provoque mareo. En este caso, la latencia es cero. Eso también permite, por ejemplo, que un cirujano pueda estar operando en Estados Unidos y esté utilizando un robot que esté haciendo lo mismo en Barcelona, y desde el momento en que el cirujano hace un movimiento hasta que ese movimiento es ejecutado por un robot en Barcelona, que sería el que estaría haciendo la operación a tiempo real, prácticamente no hubiese latencia, es decir, se haría prácticamente al instante. Eso es un cambio radical, no solamente el disponer de muchísima cantidad de datos en muy poco tiempo, de una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, sino que además permite hacer cosas que hasta ahora era imposible hacer de otra manera. Y entre otras cosas, el 5G permite, por ejemplo, la conducción automática. Pues, visto esto y visto la relación que existe con esta tecnología, vamos a ver cómo podemos enseñar esta tecnología a los alumnos, ¿no? Decir, bueno, ahora yo me quiero plantear y le quiero decir a mis alumnos, vamos a hablar del Internet de las cosas. Vamos a intentar investigar un poquito más allá sobre el Internet de las cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear nuestro primer sensor? ¿Y cómo podemos ver esos datos, por ejemplo, en una gráfica en Internet? ¿Es realmente tan complicado? No, en absoluto. De hecho, han aparecido herramientas pedagógicas tremendamente poderosas, tremendamente poderosas. Viviana, el vídeo te dejaré el link, que veo que tengo la pregunta aquí, ¿cómo se llama el vídeo? Vale, es un vídeo de Vodafone de 5G. Os pasaré luego el link para que lo tengáis. Y como os decía, el tema de intentar modelar y crear nuestro primer, digamos, experimento en IoT es profundamente sencillo. ¿Y por qué? Pues porque podemos hacerlo sin necesidad de saber programación, por ejemplo. Ya han salido una serie de herramientas que nos permiten programar sensores, hacer que esos sensores dejen los datos en el servidor y ver cómo funcionan perfectamente a través de herramientas muy sencillas, con costes relativamente, podríamos decir, si no bajísimos, muy bajos. Aquí os he puesto 3 ejemplos, que son 3 elementos electrónicos, 3 plaquitas que se utilizan en la enseñanza, que se utilizan muchísimo para que los chicos aprendan, no solo chicos, sino también gente de universidad, aprendan cómo funciona el Internet de las cosas.
el Arduino, la Raspberry Pi y el ESP32. Estos aparatitos que veis aquí, pues pueden tener un coste del ESP32 de 2 euros, y ya es totalmente operativo y ya nos permitiría poder llegar a modelar y poder hacer un sensor, por ejemplo, que esté sensando el nivel de humedad que tiene la Tierra para poder enviar esos datos a un servidor, a una plataforma, y ver si hace falta o no que lo reguemos. O para poder gestionar un invernadero, o para poder hacer una alarma, o para poder controlar el nivel de CO2 que tenemos en un aula. Con estos aparatitos y un sensor que se puede enchufar en ellos, se puede programar incluso sin necesidad de saber ningún lenguaje. Os he puesto un ejemplo aquí que se llama ArduBlock, que es un programa gratuito que se puede bajar de internet y que nos permite, pues, de una manera muy sencilla, a base de módulos, a base, como sería una especie de tente, organizar un programa que, una vez enviado directamente a cualquiera de estos dispositivos, permita una interconexión y permita que el dispositivo haga algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, pues sea capaz de leer la temperatura de un termómetro o el nivel de humedad, etcétera, etcétera. Todo esto con costes relativamente, podríamos decir, bajísimos, ¿no? En relación a lo que costaba antes poder hacer un modelo de este estilo. Y se está aplicando muchísimo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, incluso en España. Uno de los inventores de Arduino, por ejemplo, es un zaragozano que además es catedrático en la Universidad de Malmö, y que se llama David Cuartielles, y fue uno de los padres del Arduino, que es este aparatito que veis aquí, y lo hizo básicamente para que sus estudiantes no tuvieran que ir comprando componentes y ir haciendo cosas complicadas, sino con un módulo ya prefabricado que lo único que había que hacer es darle las instrucciones para que empezara a funcionar. Por lo tanto, ya existe hardware y software libre, es decir, con la capacidad para poder ser utilizados sin pagar licencia, que permiten utilizar herramientas de programación que no requieren saber ningún lenguaje, ninguna, digamos, exigencia tecnológica más allá que el de seguir los pasos de un proceso paso a paso en el que, una vez terminado, podemos tener operativo un sensor que permite conectar datos al Internet de las cosas, es decir, a la plataforma, a la nube. Esto es absolutamente maravilloso y esto está provocando una revolución muy importante en el proceso educativo, dado que permite el acceso de una manera muy sencilla a tecnología que hasta ahora requería de muchos conocimientos y sobre todo una inversión económica tremendamente grande. Ahora, con apenas 10, 15 euros, en algunos casos mucho menos, podemos utilizar herramientas gratuitas que nos permiten generar un modelo de Internet de las cosas y además hacerlo en un plazo de tiempo muy cortito y ver los resultados de inmediato. Más o menos para que veáis, lo que se os hace es una explicación de cómo sería más o menos un kit para que pues, un chico pudiera empezar a programar con estos sistemas. Yo lo aconsejo como primer paso para hacer estas clases prácticas, ¿no?, del Internet de las cosas y ayudar de esta manera a los alumnos para que se puedan empezar a incorporar poquito a poco en estas nuevas tecnologías. Es súper interesante porque es muy motivador y permite el avance muy rápido en todo esto. Muy bien. ¿Qué está pasando con los datos generados por el IoT? Que se están generando un montón de datos. Bueno, pues que evidentemente está siendo cada vez más grande, cada vez existe digamos, una cantidad de sensores que está provocando que esa tecnología pues se esté imponiendo de manera tremenda y esté requiriendo una cantidad cada vez mayor de profesionales. Se está aplicando en la medicina, se está aplicando en la ciencia, en la tecnología, se está aplicando en sectores absolutamente diversos, ¿no?, desde la agricultura, la enseñanza. Veamos en un ejemplo más o menos por qué razón hay que potenciar la enseñanza en este tipo de tecnologías. Primero, porque el Internet de las cosas, como podéis ver aquí, después de que se hizo una encuesta en empresas españolas, el porcentaje de empresas que identifican la escasez de talento en perfiles técnicos dicen que
pues hay un 34% de las empresas que dicen que necesitan este tipo digamos, de conocimiento tecnológico, de nuevos profesionales dedicados al Internet de las cosas en un 34%, y es una cantidad bastante elevada en sectores, prácticamente en todos los sectores del proceso productivo, incluso en el de educación. Así que es muy disruptivo, es muy importante tener conocimientos en Internet de las cosas, porque poco a poco se está configurando como un territorio en el que se está empezando a aplicar, se están empezando a desarrollar estas nuevas profesiones, y muy probablemente esos alumnos que ahora son adolescentes, al cabo de su proceso de formación, acabarán encontrándose con un mundo en el que este nivel de exigencia sea todavía mayor. Este cambio de intelecto, este cambio en el proceso productivo hace que esa necesidad de nuevos profesionales sea cada vez más acuciante. Por lo tanto, una introducción, un proceso paulatino de introducción, sobre todo desde pequeños en las tecnologías, para que vayan incorporando poco a poco esos conceptos y los vayan entendiendo y se vayan familiarizando con ellos, es absolutamente imprescindible para poder ejercer después una profesión en el futuro con salida profesional, con salida económica y con la posibilidad de tener un desarrollo profesional exitoso, ¿no? Entonces, ahí hay una gran demanda y ahí hay una gran sensibilidad por parte de la sociedad, en cuanto a que se necesitan cada vez más técnicos, cada vez más perfiles profesionales que nos ayuden a guiar esta revolución del Internet de las cosas, ¿no? Pues bien, aquí tenemos un fenómeno que os quería enseñar, pero lamentablemente con el vídeo no lo podréis ver. Yo creo que incluso sería interesante, yo os lo voy a poner y os lo voy a ir comentando, ¿no? Es un vídeo que seleccioné para que veáis cómo se está utilizando el Internet de las cosas, ya no de cara a enseñar a los alumnos cómo funciona el Internet de las cosas, sino un paso más allá, es decir, cómo se está aplicando el Internet de las cosas en la enseñanza. De hecho, lo que vais a ver ahora es algo que en algunos casos puede ser muy discutible, pero que se está aplicando en muchas facultades en China, y también se está aplicando en colegios, sobre todo en algunos colegios que están, digamos, podríamos decir, bastante avanzados en todo lo que es la aplicación de sistemas tecnológicos en el proceso de la enseñanza. Y básicamente lo que se pretende de esta manera es que los estudiantes puedan utilizar esa tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje. Os pondré el vídeo y os lo iré explicando a pesar de que no hay sonido. Aquí, como veis, los estudiantes en China están en un aula y llevan una especie de cinta en la cabeza. Esa cinta que veis ahí tiene una luz, y lo que está capturando en este momento es la señal electromagnética que emite su cerebro. El cerebro, como supongo que más de uno de vosotros sabréis, en los procesos de concentración, en los procesos de estudio, en los de relajación, emiten una serie de frecuencias muy claras y muy diferenciadas. Estas frecuencias son recogidas por estos sistemas y son procesadas para poder saber exactamente cuál es el grado de concentración que el niño en ese momento está teniendo en una clase. Más aún, el maestro puede capturar todos estos datos, los puede visualizar y puede de esa manera ver cuál es el grado de atención que está teniendo el niño en ese momento. Pero no solamente eso, sino que puede ver cuál es el grado de cansancio, cuál es la curva digamos, de atención, incluso poder determinar, gracias a esa curva, cuál es digamos, el nivel de entendimiento del mensaje que en ese momento el maestro está enseñando. Por lo tanto, tiene un proceso de retroalimentación con el alumno, sabe exactamente en ese momento cuál es su grado de concentración. Más aún, a partir de esa monitorización, que es una monitorización muy efectiva, todos esos datos se están recogiendo de forma que se van creando modelos con inteligencia artificial que ayudan al maestro a mejorar
la organización y la exposición de los temas en la clase. Estos temas, claro, evidentemente se practican en China porque hay las restricciones en cuanto a la legislación y la privacidad y la protección de datos es totalmente diferente a la que hay en Europa. Y en Europa, por supuesto, tenemos una serie de restricciones que impiden que estos datos pues, puedan ser públicos o puedan ser accedidos por fuera de lo que sería el propio contexto del uso de la herramienta, ¿no? Del propio profesor o de la institución educativa. Pero lo que es realmente interesante es que con el uso de esta tecnología, lo que se han dado cuenta es que, por ejemplo, como podéis ver ahí, hay unas lucecitas de color verde que indican el estado de relajación. Han podido determinar que cuando el alumno está en un proceso, digamos, de pérdida de atención, lo mejor que se puede hacer es ayudarle a través de la respiración para que el cerebro se coloque en un estado, digamos, de relajación en el que empieza a emitir una serie de frecuencias, que son las frecuencias alfa, que indican que su sistema se ha relajado y puede de esa manera recuperarse y volver otra vez poco a poco a recoger los datos que le está enviando el maestro y procesarlos de manera adecuada. La curva, digamos, como sabéis perfectamente, de atención en una clase, pues va decayendo con el tiempo porque hay un agotamiento, ¿no? Entonces, el maestro con este proceso sabe perfectamente cuál es la situación en la que se encuentra cada alumno, ¿no? Entonces, aquí, pues, comentan los chicos el uso qué les parece el uso de esta tecnología y, evidentemente, bueno, pues hay opiniones muy variadas, ¿no? Desde que le molesta la cinta a que le parece genial, fantástico y que cuando ellos se sienten cansados el profesor le dice que descanse sin necesidad de que ellos se lo digan al profesor, ¿no? Entonces, todos estos datos se están procesando y se están intentando buscar mecanismos de retroalimentación para mejorar el proceso digamos, educativo, ¿no? El proceso de comunicación y de enseñanza. Esto es muy interesante porque estas técnicas, que vuelvo a repetir, en algunos casos son muy discutidas, son técnicas que están suministrando muchísimos datos a los pedagogos y sobre todo al sector de la enseñanza en general para la modificación y la toma de decisiones en cuanto a la reestructuración, no del contenido, sino de la manera en que se transmite el contenido a lo largo de una clase. Es interesante ver cómo estas técnicas pues, han pasado a Estados Unidos y Estados Unidos han venido a Europa y en algunos colegios, también tengo que decir que los colegios que lo están aplicando son elitistas, ¿no? Pero están de alguna forma empezando a ver el posible uso de estas tecnologías con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y los procesos de intercambio de información entre el alumno y el profesor, ¿no? Es una retroalimentación bastante efectiva. Os dejaré el vídeo luego si lo queréis seguir porque es realmente interesante. Dicho esto, os dejo también aquí algunas experiencias de algunos proyectos educativos que están muy relacionados con el Internet de las cosas. Estos proyectos que veis aquí están generalmente apoyados o bien por la industria tecnológica, como es el caso de The Internet School of Things, que en este caso sería apoyado por Intel, que es un fabricante de procesadores. Es un proyecto realmente interesantísimo que está haciendo llegar de manera gratuita toda una serie de dispositivos a las escuelas. Las escuelas se pueden apuntar a este proyecto sin ningún tipo de cargo y reciben material para empezar poquito a poco pues a enseñar cómo funciona el Internet de las cosas, ¿no? Evidentemente, utilizando material, en este caso de Intel, como puede ser el Intel Galileo, con sensores, con un sistema de website que le permite almacenar datos. En fin, realmente un proyecto muy interesante. El IoT School Exploratory, que sería otro proyecto realmente muy potente, está más o menos orientado con el mismo objetivo, pero se basa más en la colaboración entre en diferentes colegios. Está muy bien porque es un proyecto muy integrador y además un proyecto interesante. Evidentemente, esos proyectos
hoy por hoy, pues, son proyectos que interconectan las escuelas en inglés y tienen un intercambio muy fluido de datos entre los diferentes, digamos, diferentes entidades, diferentes colegios que forman parte del proyecto. Y lo mismo está con SAM, con el MIT, que tiene el ThinkLearn, que es realmente apasionante también. El MIT es el Massachusetts Institute of Technology, que está ofreciendo también proyectos a las escuelas, a las universidades, para ir implementando poquito a poco dentro de su propio currículum, pues materias ligadas al Internet de las cosas, ¿no? Lo mismo fue que el CAPBROID que además ofrece una plataforma gratuita, como es el Artibo, que funciona muy bien y que permite precisamente conectar estos dispositivos a esas plataformas y que el alumno vea todo el proceso desde que se captura el dato hasta que se transmite, pasando por el proceso de almacenaje y visualización. Así que esos proyectos os los dejaré aquí en la presentación para que, si estáis interesados, podáis investigar un poquito más sobre ellos. Pues bien, el IoT, el Internet de las Cosas, genera un montón de datos. Y claro, estos datos van a parar a la nube y estos datos, pues cada vez pues son, el volumen cada vez es más ingente. Es tan enorme que aparece una nueva tecnología que se encarga precisamente del almacenamiento y procesamiento de esos datos. Esa tecnología se ha dado en llamar el Big Data y es la que vamos a estudiar ahora. Veremos, como hemos visto en el Internet de las Cosas, cómo se está aplicando en la educación el Internet de las Cosas, tanto cómo se enseña como cómo se utilizan diferentes instrumentos. Podéis ver también muchos otros ejemplos de IoT, como las pizarras interactivas, etcétera, etcétera. Veremos qué se hace con el Big Data, para qué sirve el Big Data y cómo se está utilizando. El Big Data. Bueno, pues el Big Data, quizás ahora en este momento podríamos decir que es una de las grandes tecnologías, ¿no? Es probablemente la más sencilla de entender, si nos planteamos el proceso. Los datos serían como los ladrillos, ¿no? Se procesarían, se cogería esos ladrillos y se utilizarían esos ladrillos para hacer una pared, ¿no? Por lo tanto, si el dato fuera el ladrillo, el proceso sería el albañil y el resultado sería la información, que es poder hacer una pared. Eso sería más o menos un modelo de lo que se hace en el Big Data, la recogida, el proceso y la transformación de datos en información. El Big Data, por lo tanto, hace eso. Así que coge la realidad, de esa realidad la transforma en información, de información la pasamos a conocimiento y cuando interiorizamos ese conocimiento es cuando tenemos sabiduría. Pues el Big Data está en esa capa de recolección y transformación de datos en información. El Big Data, por lo tanto, es una disciplina que trata de las formas de analizar y extraer sistemáticamente el conjunto de datos que son demasiado grandes o complejos para ser manejados por el hardware o el software tradicional. En fin, si no nos cabe en nuestro ordenador, no lo podemos procesar, no lo podemos almacenar, lo tenemos que llevar a la nube. Recordamos que la nube es un clúster de ordenadores donde van a parar allí pues todos los datos y donde se procesan. Bueno, pues allí todo lo que esté almacenado allí que exceda de la capacidad de nuestro propio ordenador se considera Big Data. Cuando tenemos un dataset, una base de datos enorme, con datos que superan el límite de la capacidad de almacenamiento de nuestro disco duro, es cuando ya necesitamos herramientas de Big Data, ya cuando nos tenemos que ir a la nube, ¿no? Y lo más interesante del tema es que el Big Data tiene que tener una serie de características, ¿no? Tiene que tener variedad, tiene que tener un volumen muy grande, tiene que tener una gran velocidad, porque el hecho de tener miles de millones de datos no me sirve de nada si no los puedo procesar. Tienen que ser datos realmente interesantes, veraces, que sean fiables y, evidentemente, aparte de ello, obtenemos un valor. Por lo tanto, son las 5 Vs del Big Data, ¿no? Que se llaman. ¿Por qué es tan importante el Big Data? Aquí hay un gráfico muy interesante que os lo pongo para que os hagáis una idea. Introduciendo esa tecnología de Big Data, yo os puedo decir que en el 2013 nosotros teníamos, si sumáramos pues todos los vídeos, todos los emails, todos los gráficos, toda la información, los datos, mejor dicho, que se subieron a Internet, a la nube, apenas llegamos a 4.4 zettabytes, es decir, 4.4 trillones de gigabytes. Trillones de gigabytes. Estamos hablando de una barbaridad de datos.
datos. 4.4 zettabytes, para que os hagáis una idea, puede ser más o menos el equivalente a lo que generó la humanidad desde el Renacimiento hasta ahora. Todas las cartas, todos los cuadros, todos los libros, toda la información que se generó desde el Renacimiento hasta ahora cabrían perfectamente en 4.4 zettabytes. Pues bien, ahora que estamos pasado el 2020, ya en el 2021, en el 2020 se multiplicó por un orden de magnitud, es decir, se multiplicó por 10. Teníamos ya 44 zettabytes, es decir, estábamos hablando de que se generó, más o menos para que hagáis una idea, toda la información que generó la humanidad desde que nace el hombre como tal hasta hoy en día, cabrían perfectamente en 44 zettabytes. Bueno, pues eso se ha generado solamente en un año. Es decir, en este último plazo, mejor dicho, entre el 2013 y el 2020, disculpadme, quiere decir que se está doblando cada 2 años, se dobla cada 2 años la cantidad de datos que estamos generando. Cada 2 años multiplicamos por 2 la cantidad de datos. Y todo eso se almacena en algún sitio, se almacena en la nube, en miles, en millones de ordenadores que están repartidos a lo largo del mundo por diferentes empresas que son las que están ganando esa cantidad ingente y abusiva de dinero que veis hoy precisamente por la televisión. Salían que la suma de todo lo que habían ganado esas empresas tecnológicas, si sumáramos el beneficio obtenido, sería equivalente al Producto Interior Bruto de Sudáfrica, de todo el país. O sea que realmente estamos hablando de que el Big Data está generando una cantidad importante, un porcentaje muy importante de esos beneficios. Por lo tanto, podemos considerar que Big Data es una tecnología disruptiva. ¿Pero para qué se usa en la educación el Big Data? Ahora que ya sabemos más o menos lo que es, vamos a ver para qué se usa. Bueno, aquí hay un fenómeno que es muy interesante. Os voy a contar un ejemplo que a mí me vino muy bien para poder entenderlo. Hace muchos años. No sé si fue a finales del siglo XIX, en una aldea muy pequeñita en Inglaterra, pues se colocó una vaca en una especie de, digamos, de atril, a lo alto, vamos, que todo el mundo la pudiera ver, y se dijo que aquel que adivinase el peso de la vaca, pues se quedaría con la vaca como premio, ¿no? Y resulta que entre los que estaban allí, pues había un matemático que estaba mirando esto precisamente y descubrió una tecnología que fue preguntándole a cada uno de los que estaba allí reunido cuánto creía más o menos que pesaba una vaca, ¿no? Algunos dijeron 200 kilos, otros 100, otros 70, otros 1000. Los sumó todos, lo dividió por la cantidad de personas a las que le había preguntado y se acercó sorprendentemente al peso de la vaca. Si en vez de tener pues 200, 300 personas hubiese tenido 1000 personas, significa que la posibilidad de acercarse exactamente digamos, al peso de la vaca hubiese sido más o menos de un 98%. Pero si hubiese tenido 1 millón de personas, es muy probable que su posibilidad de acierto superara el 99%. Quiere decir que apareció la teoría de los grandes números de Bernoulli, de la aproximación por error, que se llama. Eso significa que si yo voy sumando, voy compensando los errores por exceso y por defecto, y al final, pues esa especie de conocimiento global acaba dándome exactamente aquello que voy buscando. Por eso es tan importante el Big Data, porque no solamente es una cuestión de precisión del dato, sino también de cantidad. A mayor cantidad de datos, mayor precisión en mi predicción, en mi análisis. Esto permite que en la educación se puedan crear cosas como analizar los datos para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Podemos entender por qué ocurre. Podemos saber incluso qué puede suceder. Y podemos incluso generar un análisis prescriptivo, en este caso, para ver qué herramientas podemos utilizar para mejorarlo. Por lo tanto, si tenemos un feedback a través de los datos de lo que está ocurriendo en nuestro colegio, no solamente en nuestro colegio, sino en las clases de segundo de ESO de todos los colegios de España, y vemos cuáles son las horas o cuáles son los datos que en esos colegios, que podemos recoger en esos colegios,
se da un fenómeno, encontramos patrones de comportamientos en esos fenómenos, tenemos un feedback muy interesante para poder analizar lo que está ocurriendo, para poder entender por qué se produce, sobre todo para poder predecir lo que puede ocurrir con un cierto grado de precisión bastante importante, y no solamente eso, sino que podemos estudiar métodos para poderlo mejorar. Por lo tanto, el Big Data se está utilizando en educación de una manera muy, muy intensa. Muy intensa. Se están recogiendo datos no solo de notas, sino datos de tipo incluso realmente muy interesante. La temperatura, por ejemplo, en las clases, el nivel de humedad en las clases, el nivel de luz que existe, cómo está impactando ese entorno dentro del proceso de aprendizaje, los resultados, por ejemplo, de la situación socioeconómica de los alumnos, cómo está influyendo esa situación dentro del proceso de aprendizaje. Todos esos números, todos esos valores se están procesando con el objetivo de encontrar patrones, patrones que puedan ayudarnos a mejorar el proceso educativo, a mejorar las herramientas y hacerlas mucho más efectivas. Esto evidentemente genera una serie de desafíos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pues esto puede provocar discriminaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo he analizado el perfil de este alumno y en función de mis resultados de Big Data, pues me doy cuenta que este alumno tiene una posibilidad de suspender el próximo mes, pues 4 materias. Vale, puede ser, pues puede ser que estadísticamente se dé ese perfil. Pero también hay cosas que no se tienen en cuenta en ese análisis y que los maestros insisten en que se debe incorporar, como son, por ejemplo, la capacidad que tenga el propio alumno de autosuperación, ¿no? O de motivación. Claro, estamos limitando todo a los datos. Bueno, a medida que recogemos datos más variables, es decir, cogemos datos más variados, pues nuestro modelo predictivo es más preciso, ¿no? También todo esto pues afecta en cierto grado a una posible intromisión en la intimidad, ¿no?, del alumno, y está generando problemas éticos que se están empezando a discutir a partir de que el profesor adquiere conocimiento de estas herramientas y ven cómo se están utilizando, ¿no? Y luego están los ciertos riesgos de carácter social, es decir, el acceso a estas tecnologías, pues evidentemente no es para todos. Hay gente que no tiene capacidad económica para poder acceder a una tablet, a un ordenador, etcétera, etcétera, y puede provocar una marginación social, o lo que lo llaman los americanos el tickless, ¿no? Es las tecnologías que está como el homeless, el webless, bueno, pues en este caso sería el techless, ¿no? Que está, es aquel grupo social que no puede acceder a la tecnología por cuestiones ajenas a su voluntad y más ligadas a su condición económica. Pues estos son los desafíos contra los que tenemos que empezar a luchar y a plantearnos desde la condición de profesor para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Del Big Data se derivan toda una serie de métodos que se están utilizando mucho. Yo no sé si algunos de vosotros trabajáis con el Moodle o con MyLab, con esas herramientas, pero a partir del Big Data se empieza a desarrollar, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, podríamos decir el tailor-made, de hecho a medida, para los estudiantes, modificando los contenidos y adaptándolo a cada uno de los perfiles. También la educación basada en competencias ha sufrido un gran empuje con estas nuevas herramientas de Big Data que permiten, entre otras cosas, ir desarrollando sistemas, digamos, de apoyo al profesor en el proceso de enseñanza. El aula invertida, el flipped classroom, que en este caso sería el aula que tenemos en casa, ¿no? Que en la pandemia se ha desarrollado muchísimo la formación a distancia. Bueno, pues todas estas herramientas han ayudado a que la formación a distancia sea más efectiva. Todos estos datos se han recogido y han ido mejorando cada vez más la herramienta a partir del análisis de los datos generados por el uso de esta herramienta por parte de profesores y alumnos. Y el aprendizaje combinado, ¿no? Que es una figura a la que se está llegando ahora, que está a caballo entre la formación, digamos, remota y la formación presencial. Aquí os dejaré también un vídeo muy interesante sobre el presente y el futuro, en este caso de la enseñanza, y cómo se está viendo desde una perspectiva más global. Es un vídeo muy interesante de Euronews que os explicará un poco qué es lo que se está haciendo en el resto del mundo, cuáles son las grandes directrices a las que se está llegando en los modelos educativos, digamos, el acuerdo genérico, sobre todo los acuerdos potenciados en este caso, por la UNESCO, con un documento muy interesante que luego os pasaré al final
de la descripción de la inteligencia artificial. Visto esto, vamos a entrar ya de camino, ya directamente en la inteligencia artificial y vamos a ver esta última tecnología. Esta última tecnología la he puesto al final porque necesita del Big Data para existir. Es decir, necesita de todos esos datos para existir. Pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Vamos a ver una pequeña introducción de lo que es el concepto de inteligencia artificial y vemos cómo se está aplicando ahora en la educación, cómo está ayudando a los alumnos. La inteligencia artificial, en una definición, es la ciencia de construir máquinas con la capacidad de adaptarse e interpretar correctamente los datos del entorno, aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas. La clave de esta descripción es aprender. Aprender. Cuando las máquinas empiezan a aprender, nace, podríamos decir, el fenómeno de la inteligencia artificial. Como hemos visto, en el IoT simplemente recoge datos y lo guarda en la nube. En el Big Data coge los datos que están en la nube, los procesa y extrae información de esos datos. ¿De acuerdo? Pero siempre hay un ser humano allí en medio extrayendo la información e imponiendo su criterio. Por lo tanto, existe digamos, un supervisor, un guía, que va interpretando esos datos y esos datos los vamos viendo de manera coherente y vamos sacando resultados. Pues bien, si de golpe esto, pues en otra definición, como dice la simulación de procesos de la inteligencia humana, ¿no? Que lo podríamos definir también así, la inteligencia artificial, ¿qué pasaría si esos procesos de interpretación, en vez de hacerlo un ser humano, los hiciera un ordenador? Y que ese ordenador, en realidad, pudiera aprender o a través de, digamos, de un proceso supervisado por parte del ser humano, en el que le iría enseñando lo que es correcto de lo que no, o podría aprender directamente de analizar y buscar patrones en millones y millones y millones de datos y sacar sus propias conclusiones. Conclusiones que muchas veces no tienen por qué coincidir con las nuestras. Pues ahí es donde aparece el gran desafío de la inteligencia artificial. Si lo vemos históricamente, la inteligencia artificial empieza por ahí, por los años 50, ¿no? Y es cuando se empiezan a hacer los primeros programitas pues, que te permitían jugar al ajedrez, que permitían pues, simular una conversación, pero eran incapaces de aprender hasta principios de los 80. A partir de los 80 aparecen el primer software, podríamos decir, con capacidad de aprendizaje. Y ahí aparece el Machine Learning, que es el sistema de aprendizaje llevado a cabo por una máquina. La máquina, a partir de los años 80, pues es capaz de aprender. ¿Cómo aprende? Bueno, pues aprende cosas muy sencillas y muy sectorizadas. Por ejemplo, aprende a jugar al ajedrez. Lo hace tan bien que le gana a Kasparov. Aprende a jugar, por ejemplo, al Jeopardy, que es un juego de preguntas y respuestas muy famoso en Estados Unidos. Lo hace tan bien que es capaz de ganar a los mejores jugadores del Jeopardy en Estados Unidos. Pero claro, es muy especialista, depende de lo que se le enseñe, cómo se le enseñe, y a la que la sacábamos de contexto, pues un poco quedaba fuera, quedaba cao y no era capaz de hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, establecer una comunicación natural con un ser humano. Bueno, todo esto provocó que por ahí, por el año, principios de 2010, una cosa así, se empezara a pensar realmente cómo se podría llegar a hacer un ordenador que fuera capaz de aprender cualquier cosa. Y una de las genialidades fue decir, bueno, pues nosotros somos capaces de aprender porque tenemos un cerebro, ¿no? Pues vamos a simular un cerebro. Vamos a crear un cerebro, pero un cerebro artificial. No lo haremos tan complejo como nuestro cerebro. Lo haremos más sencillo, pero empezaremos a crear un concepto de neurona artificial y podemos conectar neuronas entre ellas para crear pues, una red neuronal. En el momento en que se crea esa primera red neuronal artificial dentro de un ordenador y se la empieza a entrenar y se le empieza a enseñar a esa red neuronal, es cuando aparece en este caso el deep learning. El aprendizaje profundo. Así que, ¿qué diferencia hay entre el Machine Learning y el Deep Learning? Bueno, que el Machine Learning es capaz de aprender, pero el Deep Learning aprende con redes neuronales artificiales. ¿Y dónde están esas redes? Pues en realidad esas redes están dentro de los ordenadores. Son simuladores de cerebro. Simuladores de cerebro a los que se entrenan. Son tan potentes, son tan efectivos, se han avanzado tanto que están en una situación ahora realmente sorprendente.
Tal es así que la UNESCO en el 2019 se reúne para intentar crear una guía a nivel mundial y decir cómo ese sistema de aprendizaje de deep learning, cómo esa inteligencia artificial debe ser tratada a nivel mundial por todos los, digamos, ministerios de educación de todo el mundo. Cómo se debe enseñar, realmente cómo se debe comunicar, porque es algo tan revolucionario que necesita de muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, de cosas que eran inesperadas. Por ejemplo, la ética. Hablaremos de esto porque es muy interesante. Así que esta rama que os pongo aquí, ¿vale? De la parte de Machine Learning y Deep Learning, forma parte de la inteligencia artificial, pero no es lo único de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene visión artificial, tiene procesamiento del lenguaje, tiene sistemas expertos, tiene robots, tiene procesamiento de voz. Por lo tanto, es un conjunto de tecnologías que además se le suma la capacidad de aprendizaje que está dando una parte, una rama de esa inteligencia artificial, que es el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Para que veáis más o menos una diferencia, si yo le quiero enseñar a una máquina lo que es un coche, en el Machine Learning, pues yo, como ser humano, extraigo las características del coche y se la enseño a la máquina. Le digo, el coche tiene 4 ruedas, un volante, un pedal de acelerador, el del embrague, en el caso de que no fuera automático, ¿no? Y le doy todas las características y lo entreno, lo superviso. Y le voy enseñando, por ejemplo, fotos de coches y fotos y fotos y fotos de coches hasta que entiende realmente lo que es un coche, porque yo le digo, ¿ves? Esto es un coche, esto no lo es. Y en el momento en el que ya lo he entrenado suficientemente bien, lo pongo delante de una foto de un coche que nunca había visto, por ejemplo, y es capaz de saber si es un coche o no es un coche. Por lo tanto, es el Machine Learning tradicional. ¿Pero cómo lo hace el Deep Learning? Pues el Deep Learning directamente lo hace solo, sin mi supervisión. ¿Y cómo se hace eso? Primero, ya no trabajo con programas tradicionales, sino que lo hago con redes neuronales artificiales, que son algo mucho más complejo, que requiere más capacidad de cálculo. Pero sobre todo, le meto los datos y es él mismo el que va generando el concepto del coche a partir del análisis de todas las fotografías y de las características que le permite agrupar y diferenciar de lo que es un coche de lo que no lo es. Tal es así que hace un proceso de clasificación hasta el punto de saber exactamente distinguir un coche de un animal, de una persona, directamente analizándolo desde la base de datos. ¿Eso qué significa? Que si tenemos miles de millones de datos, como pueda tener el Big Data, puede encontrar patrones que incluso nosotros mismos no podemos encontrar. Os voy a poner un ejemplo. Si nos imaginamos ahora cómo sería una red neuronal, sería algo bastante parecido a lo que tenéis aquí. ¿Lo veis? A la izquierda. Tendríamos una especie de neuronas artificiales que se llaman perceptrones, que lo que hacen es coger los datos del exterior. Ahí le enviamos, por ejemplo, las fotografías. Hay una serie de capas intermedias que lo que hacen es aprender y luego te dan el resultado. Pues así es como funcionan. Es muy parecido a lo que sería una neurona cuando se comunica con otra, ¿no? Hay un proceso entre una célula presináptica y la postsináptica, o sea, 2 neuronas que se comunican a través de la sinapsis. Pues ese modelo natural se ha trasladado a un modelo artificial y ha permitido generar esas redes neuronales artificiales. ¿Qué se ha podido hacer con esto? Pues se ha podido hacer cosas absolutamente alucinantes. Cosas que en este momento mucha gente no entendería. Por ejemplo, aquí tenéis AlphaFold. AlphaFold es un proyecto absolutamente apasionante. Resulta que durante 70 años hemos intentado averiguar cómo se pliega una proteína. ¿Veis? Una proteína más o menos sería una especie de pelota enrollada, un cable enrollado en sí mismo, que está hecho de muchos eslabones. Cada uno de esos eslabones pues es una base química, podríamos decir. Según cómo están esas bases químicas, colocadas en diferentes órdenes, pues tienen diferentes maneras de plegarse. ¿Por qué es tan importante averiguar esto? Porque según cómo se pliega la proteína, puede hacer una cosa u otra.
Imaginaos lo importante que es. Podríamos enseñar, si sabemos cómo se pliega una proteína en función de qué orden tiene, pues sus eslabones, podríamos enseñar medicamentos que atacasen el cáncer directamente. Cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de virus. Bueno, pues esto hasta ahora ha sido, digamos, un desafío increíblemente complejo. Llevamos 70 años y miles de millones de dólares dedicados a intentar averiguar cómo puñetas se pliega una proteína, y hemos tenido una capacidad de acierto aproximadamente del 65, del 70% en los modelos matemáticos que se han hecho. Es decir, pues 7 de cada 10 veces acertábamos cómo iba a quedar al final, pero 3 fallábamos. Suficiente como para que no sea útil. Pues una gente que se llama de AlphaFold, que es una gente que se dedica a la inteligencia artificial del grupo de Google, vio ese desafío y dijo, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a entrenar a nuestra inteligencia artificial, a nuestro modelo de inteligencia artificial, para que aprenda, según la combinación digamos, de eslabones, cómo se pliega una proteína. Y le fueron dando datos y datos y datos y datos. Hace un par de años aproximadamente, tuvieron un nivel de acierto del 80% en el primer intento. En el segundo intento se acercaron al 95%. Ya están en el tercer intento y es muy probable que en este tercer intento sepan exactamente cómo se pliega una proteína. Y eso puede hacer que, por ejemplo, directamente la medicina cambie de forma radical. Que podamos encontrar curas a enfermedades que hasta ahora no tenían cura alguna. Y todo gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí? Pues ejemplos que podemos enseñar y decirle, mirad, a los alumnos, la inteligencia artificial se está aplicando a cosas tan variadas como, por ejemplo, intentar averiguar cuántos escribas escribieron la Biblia. Pues los manuscritos del Mar Muerto, que fueron rescatados y, como sabéis, tienen más de 2000 años de antigüedad, se empezaron a analizar con un sistema de inteligencia artificial y se averiguó pues que hay al menos 2 escribas diferentes que escribieron en distintas épocas, distintas partes de ese manuscrito. Eso tiene una trascendencia absolutamente increíble a nivel histórico. Y además es la primera vez que se demuestra algo tan sorprendente como esto, porque hasta ahora de estos manuscritos prácticamente no se sabía nada. Ahora ya al menos se sabe distinguir qué autor escribió qué parte. Aunque no sepamos su nombre, sí sabemos que al menos fueron 2. Bien. La UNESCO creó algo tan importante como el consenso de Beijing. Yo os aconsejo que vayáis a esta URL, a este enlace, donde podéis encontrar documentación. Este consenso nace a partir de la reunión de unos 500, 600 ministros, mandatarios, que se reunieron en Beijing en el 2019 y crearon toda una serie de puntos, de consejos y de medidas que se deben tomar en el proceso educativo para tener en cuenta el impacto que va a causar la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Os voy a poner un ejemplo. Hace 2 años, una estudiante del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, estaba trabajando en un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, de caras. Y se dio cuenta que cuando ella se ponía delante de un sistema de reconocimiento facial de diferentes compañías, no la reconocía. No solamente no la reconocía, sino que no la reconocía prácticamente como un ser humano. ¿Por qué? Pues porque esa chica era negra. Así que el sistema no estaba preparado, no estaba entrenado para poder saber qué género, si era hombre, mujer, si era adulto o niño, tenía una persona de raza negra. ¿Y por qué pasaba eso? Pues porque fue entrenado con fotografías de personas blancas, asiáticas e hispanas, pero no se utilizó en ningún momento fotografías de personas negras. A eso se lo llama un bias, o sea, un sesgo. Y eso es un sesgo que se puede dar no solamente a nivel racial, sino también a nivel, por ejemplo, de género. Hay modelos de inteligencia artificial que miran fotografías y si ven a un hombre barriendo, confunden el género del hombre con el de mujer, por el hecho de estar barriendo. ¿Y de qué es la culpa? ¿Es la culpa del modelo? No. Es la culpa de los datos que se utilizaron para entrenarlo, de los algoritmos que se utilizaron para entrenarlo.
Y eso es muy importante. Por eso empieza a haber en este proceso de inteligencia artificial comités de ética que están empezando a trabajar en el proceso de enseñanza de ordenadores. Por lo tanto, la labor del maestro muy probablemente en un futuro no se vea limitada única y exclusivamente a alumnos, sino que es muy probable que en alguna clase en un futuro nos podamos encontrar modelos de inteligencia artificial que vengan a aprender de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, de la misma forma que nos preparamos con intensidad, con cariño, para enseñarle lo mejor de nosotros a nuestros alumnos, pues hay que hacer exactamente lo mismo con esas nuevas inteligencias artificiales. Y sobre todo, hay que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es un instrumento que en este momento se está utilizando y está marcando de manera absoluta el proceso educativo. Se está utilizando incluso como herramienta de enseñanza efectiva. Hay chatbots. Un chatbot es, digamos, un sistema conversacional con el que yo puedo hablar con un lenguaje natural, pero que en vez de haber una persona al otro lado, hay un software. Por eso se llama chatbot. Es el chat de un robot, ¿no? Son tan buenos y tan efectivos que se están utilizando, por ejemplo, para, por ejemplo, el customer service, es decir, para ayudar a los clientes cuando tienen dudas o problemas en las compras online o a la hora de comprar un billete en una línea aérea o a la hora de consultar, por ejemplo, la última declaración de renta. Entonces, todos estos sistemas se están entrenando y están empezando a funcionar y lo están haciendo porque requieren, entre otras cosas, además de un avance tecnológico sorprendente, de algo que va más allá. Requiere de que en el proceso de enseñanza, en el proceso de entrenamiento de esos sistemas, exista algo más que los datos, sino que se empiece a trabajar en qué datos se seleccionan y cómo aprenden estos sistemas. Los valores éticos, la filosofía, está empezando a tener un repunte importantísimo. De hecho, carreras como ética y filosofía cada vez son más demandadas desde el sector de la tecnología, porque los ingenieros necesitamos de ética, necesitamos de filosofía, necesitamos del trabajo, digamos, interdisciplinar para que en el momento en que diseñemos estos modelos de inteligencia artificial se tengan en cuenta y sobre todo, se sea consciente de que los alumnos que en este momento están aprendiendo probablemente conceptos básicos que les serán imprescindibles en un futuro, empiecen a incorporar estas tecnologías porque serán críticas para el devenir de su propia existencia, de su propia profesión. Y es muy importante empoderar al alumno, darle en este momento la capacidad para poder discernir, entre otras cosas, cuando un sistema está bien entrenado o no, y para eso necesita conocimientos que van más allá de los conocimientos tecnológicos. A modo de conclusión, en la inteligencia artificial y la educación, yo creo que este pequeño párrafo es un resumen interesante. Las ventajas de la aplicación de la inteligencia artificial son muchas y es innegable. De hecho, son tantas que marcarán un antes y un después en la evolución de la enseñanza. De hecho, ya lo están marcando. No resulta difícil llegar a la conclusión de que, al igual que la sociedad y la tecnología avanzan, la educación tiene que hacerlo al mismo ritmo. Por lo tanto, el maestro debe ser conocedor de estas tecnologías y, sobre todo, debe empezar a crear sistemas para comunicarlas de manera efectiva a los alumnos. Empezar a entusiasmar ante este desafío que nosotros mismos nos hemos impuesto con la propia evolución tecnológica y aprovechar todas estas oportunidades que nos brinda la tecnología hacia algo mucho más profundo y elevado. Pues bien, básicamente hemos visto en algo más de una hora esta introducción a las tecnologías disruptivas, hemos visto lo que es la transformación digital exponencial, hemos analizado lo que es el Internet de las cosas, hemos visto cómo se está enseñando y algunos ejemplos, hemos visto el Big Data y su impacto en la economía, qué es el Big Data y cómo está afectándonos también al proceso educativo y por último hemos visto la inteligencia artificial. Existen 2 o 3 tecnologías más asociadas, podríamos decir, a estas tecnologías disruptivas que sería interesante analizarlas, ¿no? Como por ejemplo el blockchain o como por ejemplo la robótica, en las que si hay oportunidad y os parece bien y os ha gustado lo que habéis escuchado hoy, tenemos pensado plantearlas en próximas charlas. Hasta aquí ha llegado mi presentación, espero que os haya gustado, espero que hayáis encontrado interesante los datos y la información que os he pasado.
Si os pasaré, evidentemente, la presentación y todos los links, para que tengáis aquí toda esta información directamente a vuestro correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, aquí dejo mis datos de contacto, que también estará en la presentación. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Todo muy claro. Bueno, muy bueno, muchísimas gracias. Gracias por los halagos. Os aconsejo que los vídeos que, por desgracia, no hemos podido ver, pues le peguéis una revisión. Si tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto conmigo y será un placer intentar responder en la medida de mis conocimientos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por haber estado hasta el último momento en la charla, que ha sido intensa y espero que para vosotros haya sido útil, o al menos interesante. Muchas gracias. Me alegro muchísimo. Ojalá sea así, Matilde. Espero que lo consigas y que tu alumnado tenga una respuesta positiva a todo aquello que le quieras enseñar en tecnología. Gracias. Fantástico. Muchas gracias a ti. Gracias a todos.